esta nuestra primera vigilia, el tema es la santidad conviene a tu casa. Amén. Y vamos a tener la lectura en el Salmo 93. Gloria a Dios, exaltado sea su nombre. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 93, versículo 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos de los siglos y para siempre. Amén. Dios, te damos gracias por tu amor y tu bondad y tu misericordia. Y rogamos que conforme a tu voluntad tú hables a nuestra vida, Dios. Y nos conceda poner tu palabra en práctica, en obra, Dios, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Este Salmo 93, escrito posiblemente en la invasión de Sennacherib, y este salmo me hace reflexionar de los preceptos de Dios, específicamente el versículo 5, cuando trata de, y usa la palabra testimonio. Voy a leer el versículo nuevamente, dice, tus testimonios son firmes. Y eso me traslada a la realidad de los patriarcas y cómo Dios pactó con ellos, me refiero a Abraham, a Isaac y a Jacob, y cómo Dios trató con su pueblo, hizo convenio con los hijos de Israel, con los hijos de Jacob. Y este tema resulta ser complejo en algunos casos, en algunos sentidos, porque el tema de santidad, que es un tema general muy amplio dentro de la Escritura, y complejo porque entra en la categoría doctrinal y cada concepto o cada grupo religioso maneja este tema de la santidad a veces conforme a su criterio, otro conforme a la Escritura, y le dan matices totalmente contrarios a la realidad que presenta la Escritura de la palabra en sí misma. Y el versículo en su segunda parte dice, la santidad conviene a tu casa. Y como comentaba, que me llamaba la atención la parte principal del texto que dice, tu testimonio me son firmes. Y me recuerdo cómo Dios toma a Abraham y simplemente hace un pacto con este hombre, luego lo rectifica con Isaac y luego lo rectifica con Jacob. Pasado el tiempo, él decide entonces hacer un convenio con la casa de Jacob, con la casa de Israel. Y el versículo dice, la santidad, la segunda parte, conviene a tu casa. Y el tema santidad, que se deriva del tema santo, Kadosh, haciendo alusión a Dios, tiene que ver con una cualidad muy particular de Dios, porque esta cualidad de Dios trasciende a la demás, o sea, está penetrada con la demás. O sea, Dios es sabio, Dios es santo, Dios es amor, y al igual que pasa, como dice Juan, que Dios es amor, no es que Él tenga amor, no, Él es amor. Lo mismo pasa con la santidad, o sea, Dios no tiene un grado de santidad o una porción de santidad adquirida, Él es santo. Y en ese sentido, de esa santidad, Él mismo, su naturaleza, no permite que su creación más caída pueda comprometerse, complementarse con Él. Hay una distancia, se crea una distancia. Él es puro, Él es santo. Y la creación está caída. Se ha separado, está separada no porque Él quiera, sino porque su santidad lo rechaza la impureza. Y en ese sentido, la palabra santidad aquí también tiene una característica muy peculiar. Así como es pura y trasciende hasta lo infinito su santidad, también hay una bondad inmanente
dentro de la santidad de Dios, hay una característica que es la bondad. Y es lo que vemos justamente en la casa de Israel. La bondad de Dios se expande y toma un cordero, Dios, y liberta al pueblo de Israel y lo lleva al desierto. Y allí, como dice el salmista, este texto, esta parte es una de las que más me impactó, que dice: la santidad conviene a tu casa. Y en ese sentido Dios hace un convenio. El diccionario español, en cuanto a la palabra convenio, tiene el mismo contexto en hebreo como en el español. Es un acuerdo, es una alianza. Y aunque en este salmo Dios se encuentra ya en el tiempo de Sennacherib, fue para la conquista, el altercado que tuvieron con Sennacherib, muy lejano de lo que es el Éxodo. Dios trata nuevamente y nos hace saber que Dios hizo un convenio con la casa de Israel, con la casa de Jacob. Y en ese convenio, Dios, refiriéndome al Éxodo, trata con ellos y le da el decálogo, los 10 mandamientos, la palabra de Dios. Y en ese sentido entra en una alianza con la descendencia de Jacob, como hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y este decálogo, estos 10 preceptos, estos 3 mandamientos, se pueden clasificar en 3 dimensiones, en 3 fases. Y los primeros 3 mandamientos tienen que ver con la relación de Dios con el hombre. Dios lo liberta por medio de un sacrificio de un animal para sacarlo de Egipto. Y allí en el desierto entra en convenio con ellos. Y esos 3 primeros mandamientos tienen que ver con Dios, con la relación de Dios y el hombre, haciendo totalmente estrecha la distancia por amor, por bondad, por el sacrificio de aquel cordero que era tipo de Cristo, para que la casa de Israel pueda tener una relación con Él como la tuvo su padre Abraham, como la tuvo su padre Isaac y como la tuvo su padre Jacob. Así que ese puñado de personas, aproximadamente 2 millones de personas que habían en el desierto, habían entrado ahora en una relación con el Dios santo y sublime como la tuvieron su padre. Ahora había un vínculo. Pero en la otra faceta de esos 10 mandamientos está la relación de padre, hijos, hermanos, la familia. Para que por medio de esos mandamientos la familia pudiera complementarse y ser una familia que agradara a Dios. Y los demás 5 mandamientos tienen que ver exactamente con la relación de cada individuo con la sociedad, con el vecino, con el prójimo, con todos. Así que en estos 10 mandamientos se resumen los demás, pero con estos 10 mandamientos los demás son fáciles de llevar. Todos los demás se derivan de ahí. Y ellos simplemente tenían que permanecer en estos preceptos. Y por eso este versículo del Salmo me llama la atención, porque la santidad conviene a tu casa. Y era lo único que ellos tenían que hacer, la casa de Israel, permanecer en santidad. En Levítico se encuentra ese gran eslogan que dice: sé santo porque yo soy santo. Y Levítico, que es un libro de leyes y sacrificios, invita continuamente a la casa de Israel a que permanezcan en santidad, para que sus sacrificios puedan ser recibidos, para que sus sacrificios sean gratos a Dios. Y es interesante, Francisco Lacueva, un escritor teólogo de varios volúmenes en teología, en uno de sus volúmenes que se titula Ética Cristiana, traza y dice que nosotros, la iglesia, al igual que ellos, estamos viviendo nuestro propio éxodo. Y en ese sentido, no es una exageración o un invento de Francisco Lacueva. Verdaderamente, la iglesia vive su propio éxodo. Y al igual que Israel, para ser librado de la casa del faraón, tuvo que ver tuvo que ver una muerte de un macho cabrío, una oveja pura, sin mancha. La iglesia hoy es santa y es pura porque hubo un sacrificio de un ser santo, un ser puro,
para que la brecha entre el santo y puro Dios se cerrara y pudiéramos tener una relación amable, con el vínculo del amor de Dios. Y en eso, o nosotros podemos entrar en este convenio, como cita el texto, la santidad conviene a la casa de Dios. Esa realidad de ese convenio es posible por ese sacrificio de la cruz del Calvario. Y el tema del Cordero es algo lindo, es algo precioso, porque en el caso nuestro, cuando leemos la palabra en el libro, la carta de Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, todas. Y para muchas personas, ser santo, ser puro o ser como Dios es algo imposible, muy imposible. O sea, eso es falso. Y en una ocasión en el trabajo, se reunían aproximadamente en ese lugar donde estábamos trabajando en ese entonces, eran un total de 200 empleados, y se reunían como 30 cristianos, y entre ellos participaban católicos. Lógico que el grupo de cristianos, como era mayor, le decían, ustedes pueden opinar, pero cero oración, no queremos que adoren a María aquí, ni que nos hagan una hora santa, así que pueden participar bien, pero dirigimos nosotros. Y cuando se tocaba el tema de ser santo, era un problema. Ellos decían, ustedes están mal, ustedes no pueden decir que son santos, ni que son salvos. Y es simple hecho de que no pueden comprender que es por fe. Por eso cuando leemos en Corintios y aceptamos esa realidad, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ellos no pueden comprender que nuestra vida que estaba sucia, como el líquido que estaba en ese vaso, queda limpia. Y el concepto de santidad tiene que ver mucho con esta realidad. Porque la santidad se aplica en dos sentidos. Así como Él es puro santo y a la misma vez también con su bondad intercede y abre el espacio para atraer Él mismo a su creación. Así mismo pasa con la primera fase y el hombre a veces se le hace complejo aceptar esta realidad, que por fe simplemente Él nos limpió y nos dejó limpio de un golpe. Santo, no hizo santo así, santo, de una vez no hizo. Sin embargo, hay una parte que ellos no pueden comprender, y es que esta parte de esa limpieza no dependió nunca de la criatura de Él, no dependió de nosotros, ni de curso teológico, ni que éramos hijos de religiosos, no dependió absolutamente nada, simplemente Él se nos acercó. Creímos y por la fe el resultado fue que su sangre, la sangre del Cordero, nos redimió, nos hizo limpio, nos santificó. Pero hay otra parte que tiene que ver con nosotros y no únicamente con nuestra persona porque seamos nosotros, sino que a diferencia de Israel, nosotros tenemos una ventaja. Y en el libro de Tito, capítulo 3, vamos a leer cuál es la ventaja que tenemos. Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y esta última parte es la que no tenía Israel. Cuando entraron en convenio con Dios, ellos no tuvieron un ser que les renovara de su interior para que pudieran permanecer en santidad. Miren, alguna vez leemos, cuando leemos el Antiguo Testamento, 10 mandamientos, pero eso lo cumplimos. ¿Y qué difícil es guardar el sábado? No es difícil guardar el sábado. ¿Cómo es posible que ellos hayan tropezado así? ¿Y cómo es posible que ellos se hayan muerto al oído de esa forma descarada? No, ellos no tenían lo que tú y yo tenemos. Ellos estaban empezando como nación. Y los preceptos que Dios le había dado y el llamado a santidad dependía mucho
de que ellos permanecieran en esos preceptos, al igual que nosotros. Sin embargo, ellos no tenían, porque tenían que recibirlo más adelante, lo que la iglesia tiene, un ser que te renueva, para que día a día tú te parezcas al Cordero que te ha redimido, que te ha transformado. Y esa obra de la renovación del Espíritu Santo no es simplemente que Él entre y en automático te obliga, te seduce o lava tu cerebro para que tú dejes de ser tú. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Verdad? Que usted sigue en su labor, es profesional, va a la universidad, etcétera, etcétera, pero es cristiano. Así que lo que tú haces en la carne, en tu realidad, en tu persona, agrada a Dios como cristiano. Pero Él nos libra y nos ayuda en las tentaciones. Es el Espíritu de Dios que nos renueva día a día. Por eso la santidad conviene a su casa. Cuando vemos toda esa maravilla que Dios hizo, y que simplemente el pueblo de Israel tenía que permanecer y serían librados. Las enfermedades no tocarían su casa. Y usted dice, wow, ¿y por qué se le hizo tan difícil guardar esos 10 mandamientos? Pero cuando nosotros regresamos y entendemos que también la iglesia tiene su propio éxodo, decimos, wow, es que la cosa no es tan fácil. Porque aún teniendo a alguien que nos fortalece y nos conforta y que nos hace andar en santidad, se torna difícil. Y vivir en santidad, agradar a Dios, se hace tan complejo porque aunque se nos ha llamado a andar en el Espíritu, el apóstol Pablo describe en el libro de los Gálatas que nosotros debemos dar, poseer, tenemos, así lo describe la Escritura que tenemos que tener el fruto del Espíritu en nuestra vida, según el libro de Gálatas. Sin embargo, Él da otra lista de la obra de la carne. Y así como Israel fue engañado, recuerdan la historia de Balaán y Balaam, y seducido para que miren las cosas de afuera, asimismo la iglesia se enfrenta día a día con la obra de la carne. Y aunque nosotros hemos sido apartados, santificados, hay una realidad. Y aunque el enemigo ha sido vencido y somos más que vencedores, la realidad es que la obra de la carne están allí presente. Y cuando nosotros dejamos de andar en el Espíritu de Dios, entonces se producen efectos muy difíciles, muy difíciles. Y el fruto del Espíritu entonces empieza a desaparecer de nuestra vida. Y cuando el fruto del Espíritu, que es un solo, empieza a desaparecer, empiezan a suscitarse situaciones en nuestra vida difíciles. Y la figura de Jesús, que es la santidad, la bondad de Dios en su máxima expresión en nuestra vida, empieza a desaparecer. Y si ese vaso es la vida del creyente, es cualquier creyente, es la vida de todos los redimidos, cuando dejamos de andar en el Espíritu y empezamos a darle cabida a la obra de la carne, entonces empieza a borrarse la figura de Cristo. Miren, el Espíritu de Dios tiene como finalidad y como objetivo hacer que permanezcamos santos. Y esa santidad es Cristo, el Cordero. Y el fruto del Espíritu no es más que el carácter mismo de Cristo. Pero cuando dejamos de andar en el Espíritu, cuando no queremos ser ayudados por Él, cuando le resistimos, hay quienes dicen que no se puede resistir el Espíritu de Dios, pero los cristianos sabemos que sí se puede resistir. ¿Cuántas veces no hemos peleado de a duro con el Espíritu de Dios porque queremos cosas que Él no trabaja por sueños, por visiones? Manda al hermano más chiquito de la congregación, al vecino, a otra congregación, y nosotros simplemente insistimos en que queremos esas cosas, aunque mal no vaya. Y cuando eso empieza a ocurrir, entonces la figura de Cristo empieza a desaparecer de nosotros. Y nos empezamos a complejar. Y no queremos que los compañeros de trabajo nos vean mucho, no vean como exagerados. Ahí te habla de Jesucristo hasta cuando estamos comiendo. Vamos camino al baño y está ahí, y estamos trabajando. Y Él no puede dejar de hablar de Jesucristo. Entonces empezamos
simplemente a engañarnos y a engañarle. Y empezamos a fingir. Y nos pasa tal vez lo mismo que le pasó al apóstol Pablo, al apóstol Pedro. Empezamos a ser cristianos juntamente cuando se acercan los cristianos del trabajo. Y cuando no están los cristianos del trabajo, entonces nos parecemos a los que no son cristianos. Y hablamos como ellos. Y chabacaneamos. Y empieza a entrar la hipocresía. Y ya la figura de Jesús, esa figura que nos hizo limpio por su sangre, nos limpió de toda transgresión, empieza a desaparecer. Y hemos contritado el Espíritu Santo, pero permanece allí Él. Pero ya no es igual, ya no es igual. Ya el gozo de Dios se ha perdido, porque aunque disimulamos o disimulemos bien en el trabajo, en la casa no es igual. Cuando llega la soledad no es igual, sabemos que no estamos marchando bien. Pero cuando alguien nos invita a hacer la cosa indebida y le damos rienda suelta a esa realidad, entonces las cosas se van complicando. Y la figura de Jesús va desapareciendo de nuestra vida. Y en la iglesia se empieza a notar de que no es igual, no influye. Y cuando salimos a evangelizar, cuando salimos a hacer la obra de Dios, no es igual. Hay una situación que dejó de fluir. Los pentecostales le llamamos la llenura del Espíritu de Dios. La Escritura dice en el libro de Juan que cuando nosotros creímos, de nuestro interior corren ríos de agua viva. Y esa llenura produce salvación. En el caso del libro de Gálatas, que presenta el fruto del Espíritu, capítulo 5, versículo 22. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Este fruto, que es el carácter de Cristo, tiene la misma característica que tienen los 10 mandamientos, de una forma más elevada. Así como los primeros 3 mandamientos tenían que ver directamente con Dios, estas 3 características, estas 3 cualidades del fruto del Espíritu tienen que ver con la realidad de Dios en nuestra vida, de forma directa. Es un solo fruto, pero este fruto tiene 9 cualidades. Y cuando empezamos a andar en la carne, no en el Espíritu, entonces esta realidad, esta característica de Cristo en nuestra vida empiezan a desaparecer. Y empezamos a tener dificultad en nuestra vida. No somos el reflejo que debemos de ser. Y muchas cosas empiezan a acontecer que no es la que el Señor desea que acontezcan. Y es que el amor de Dios empieza, esa realidad entre Dios, empieza a haber dificultad para proyectarlo, para sentirlo. El gozo de Dios, ese gozo que Él da por encima de cualquier cosa, también empieza usted, cualquiera que atravesemos esa situación, a sentir esa dificultad. Y así mismo pasa con el gozo. Se pierde el gozo. Y ya los líderes empiezan a llamar, porque no se ven ni los domingos. Los hermanos no se ven en parte, no participan, no quieren evangelizar, porque empezaron a caminar desconectados del Espíritu. Y algunas veces la enajenación, esa condición llega a un punto tal que llegan a la iglesia y hablan en lengua y quedan en una encrucijada del mismo enemigo, porque consideran que todo está bien, que están llenos del Espíritu. No. El hablar en lengua es un don y hay una diferencia grande. Cualquiera que hable en lengua, eso no implica que está lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo es tener el fruto del Espíritu a su máxima expresión. Es el carácter mismo de la gloria de Cristo. Juan describe que la obra del Espíritu no es más que crear a Jesús, que convencernos de nuestro pecado y crear a Jesús en nuestra vida, para que por medio de la realidad del que nos redimió podamos glorificar al Padre en santidad. Por eso la santidad conviene a su casa. Esa es la única razón de esta realidad, de poder tener un vínculo con el Señor donde no haya ningún tipo de interrupción.
La realidad del Espíritu Santo es algo que no podemos perder de vista. Y la segunda parte de estas cualidades del Espíritu, del fruto del Espíritu, que es paciencia, benignidad, bondad y paz, tienen que ver con esa realidad que día a día enfrentamos y que muchas veces encontramos, esa situación que nos mezcla con lo demás, donde necesitamos tener paz, ser benigno y así sucesivamente. La otra parte, esa fe que tiene que ver con ese nivel de fidelidad para con los hombres. Hay un texto que recitan mucho los no cristianos. Maldito el hombre que cree en otro hombre. No. En el cristiano se debe creer. De lo contrario no estuviéramos aquí. Otros no hablaron del Señor y nosotros creímos. Así que, aunque no parezca una conexión lo que hemos tratado de forma directa con el tema y la realidad que partimos al Espíritu Santo como así de golpe, la santidad conviene a tu casa porque esto es posible en la iglesia solamente por la obra del Espíritu Santo. El texto recita, el apóstol Pablo, que desde que nosotros creímos fuimos sellados. Fuimos sellados con la obra del Espíritu de Dios para poder tener total intimidad con el Padre, para poder parecernos al Hijo de Dios, para ser uno como el Hijo de Dios. No hay otra, solo en esa realidad. Nosotros como iglesia, desde el año el año pasado, nuestros pastores han venido conversando acerca del deseo y que debe ocurrir, debe producirse el deseo de salir, de evangelizar, de que se produzcan más faros. Pero si no hacemos cada uno de nosotros el esfuerzo de vivir en santidad y de proyectar la obra de Dios, sería más difícil. Si este tiempo de ayuno, de consagración, estos 21 días, no están basados en nosotros estar conscientes de vivir en una santidad para agradar a Dios, posiblemente Dios nos recibiría los ayunos, los sacrificios que vamos a hacer. El fruto del Espíritu no tiene que ver con los dones del Espíritu, pero nosotros como iglesia necesitamos los dones. Pero esto también ha producido un problema, y es que muchas personas desean o en ignorancia quieren separar lo que es el Espíritu y la palabra, refiriéndome a Cristo como palabra, como el que nos redimió, como el que está dentro, como la vida, como el Creador y el Espíritu de Dios. Hay grupos que consideran que la vida cristiana debe resolverse simplemente con hablarle en lengua y danzar. Yo no estoy en contra de eso. Yo también he sido bautizado por la misericordia de Dios y hablo en lengua y danzo. Pero la vida cristiana no es simplemente un Suzuki, Yamaha, Kawasaki. Es el carácter de Cristo. O sea, no estoy blasfemando cuando digo que no es solamente el exteriorizar un don. Miren, hay una línea fina donde Dios obra por misericordia. El evangelista Esqui predicó en la esquina del barrio peor y se salvó alguien, y alguien recibió la sanidad. Pero de repente alguien escucha, mira, el evangelista sanó a alguien. No hay nada personal con ningún evangelista. Yo amo ese ministerio, aunque no es el mío, pero yo amo. Dios bendiga al evangelista. Y resulta que, wow, ese evangelista es un hombre de Dios. Y de repente alguien te dice, ese carnal, yo no quiero congregarme. Es más, los pastores de ese no saben quién es. Y si son, yo no me congrego nunca ni matado. Porque a pesar de que Dios obró en misericordia y sanó a esa persona porque él estuvo allí predicando, sus obras son malas.
y no refleja a Cristo. Los que le conocen de una vez marcan una distancia. Entonces, ¿cómo fue que ocurrió el milagro? Miren, en el Antiguo Testamento hay una realidad palpable y Jesús la recalca de una forma bien violenta, yo diría muy violenta. Y es que en una ocasión el rey Acab iba a pelear con unos ejércitos y él consultó a todos los ídolos de habido y por haber. Y luego va por último a Dios y le dice, mira, vamos a salir porque tú eres Jehová, Dios de los ejércitos. El Señor le dice, vete acá, y yo te voy a dar la victoria acá, arranca, pero escúchame acá, yo te daré la victoria por mi pueblo. Yo no quiero que mi pueblo pierda en esa guerra, pero tú y yo, nada, no tenemos ningún vínculo. Pero Dios obró un milagro, no por el rey que estaba en pecado, sino por su pueblo. Hay personas allá afuera que han recibido milagros de personas que andan en la carne, porque Dios tiene misericordia de ellos, del que está necesitado. No porque el vaso esté de forma adecuada. ¿Me entienden? Entonces, necesitamos la santidad. La santidad conviene a nuestra casa. Porque los faros, porque los evangelistas de aquí, porque los maestros de aquí, porque los diáconos de aquí, ¿recuerdan a Esteban? Los diáconos que son de aquí, ¿recuerdan a Esteban, el diácono de Esteban? O sea, porque sea diácono no está limitado. Porque tú tengas un ministerio X aquí no está limitado. O sea, no solamente los dones necesitamos total santidad. Una realidad que nos permita reflejar el carácter de Cristo. Y entonces cuando se produzcan los milagros en los faros, entonces cuando se produzcan los milagros en los cultos evangelísticos que se vayan a celebrar, entonces los milagros van a estar acompañados de personas que van a decir, ¿y dónde ustedes se reúnen a adorar al Dios de Israel? Yo quiero ir. Yo quiero estar allí. Es interesante porque cuando empezamos a escuchar al Espíritu de Dios, cuando empezamos a andar en el Espíritu de Dios, entonces los dones son efectivos, la gracia es efectiva y los milagros y la salvación se hace evidente. Y empieza a fluir en la vida de todo el que decide andar en santidad nuevamente lo que el Señor prometió, que toda la persona que en Él crea, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso es interesante porque cuando eso ocurre, todo vuelve a la normalidad y nuestra vida empieza a rebosar de amor, del amor ágape, del gozo de Dios, de la bondad de Dios, de la benignidad de Dios, y las personas verán a Cristo en nuestra vida. Por eso la santidad conviene a su casa. La casa de Israel lo entendió también en parte, y en parte algunos no. Digo que en parte lo entendieron porque encontramos a un hombre llamado Simeón que estaba esperando la redención. Pero la santidad conviene a su casa, conviene a mi vida, conviene a tu vida, porque con ella, por ella, veremos a Dios. Esa santidad ha sido un regalo. No la podemos comprar, no la pudimos comprar, pero la parte que nos toca, pidámosle a Dios que por medio de su Espíritu lo logramos. Y así entonces vamos a poder recitar el texto que dice, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Buenas noches y Dios le bendiga a todos.